Te voy a hablar un poco de la historia de Noé. La puedes encontrar en Génesis 6, Génesis 7, 8, 9. Lo puedes leer completo en tu casa. Y hay algo que me llama la atención. Leyendo el Génesis me doy cuenta que sí, todos sabemos que el diluvio duró 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches lloviendo, donde todo lo que estaba en la tierra pues fue destruido, donde todo lo que tenía espíritu fue muerto, fue destruido. Se salvó Noé porque Dios lo salvó. Y hay algo que me llama la atención, que yo digo, fueron 40 días y 40 noches cayendo agua, lloviendo. Pero se tardó un año en que esa agua se secara, se desapareciera, la tierra la absorbiera. Un año. El agua que estuvo cayendo durante 40 días tardó un año en secarse, para que Noé y su familia pudieran salir del arca junto con todos los animales. Y es que así hay procesos, así hay diluvios que llegan a nuestra vida, donde Dios nos mete en su arca, donde definitivamente el Señor nos mete allí, en su proceso de donde Él nos está formando y donde creemos que no vamos a salir, porque yo me pregunto cuántas veces Noé encerrado, una sola ventana y estaba en la parte de arriba, donde cuántas veces Noé estaba allí y decía, ya pasaron 40 noches, 40 días, nada que ver, pasaron 100, pasaron 200, pasaron 300. Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué yo todavía sigo aquí? ¿Será que hice algo que no te gustaba? Algo que no estaba alineado a ti. ¿Qué pasó? Y es que muchas veces eso pasa. Eso pasa. Y yo meditaba y yo decía, quizás cuántas veces Noé hizo eso. Pero llega el día y lo vemos en Génesis 8, dice, y se acordó Dios de Noé. Y se comenzaron a secar las aguas, dice que Dios envió un viento y las aguas se comenzaron a reducir. Y llega el día donde Dios nos saca del arca, llega el día donde ese diluvio comienza a desaparecer, donde las consecuencias de ese diluvio se comienzan a secar. Y llega el día donde Dios nos permite salir del arca, y comenzamos a ver cómo todo comienza a estar limpio a nuestro alrededor y comenzamos a entender por qué Dios nos metió en esa arca durante tanto tiempo. Y era porque Dios estaba limpiando, porque Dios estaba purificando, porque Dios estaba creando un mejor ambiente para que Noé pudiera estar junto con su familia y pudieran entonces glorificar a Dios y vivir dándole honra a Dios y haciendo la voluntad del Señor sin tantos tropiezos. Entonces llega un día donde todo comienza a tener sentido y donde comenzamos a entender por qué Dios nos permite estar tanto tiempo en esa arca mientras Él está obrando alrededor. Y nosotros no lo podemos ver porque Noé no tenía ni siquiera la manera de ver qué era lo que estaba pasando alrededor. Entonces, hoy te digo, va a llegar el día. Llegará el día donde ya todo afuera estará seco, donde ya no habrá tormenta, ya no habrá diluvio, y Dios nos permitirá salir del arca y ver todo lo que Él estaba haciendo, aun cuando nosotros no veíamos, y ver que todo era para nuestro bien y que todo obra para bien. Aquellos que amamos a Dios conforme a su propósito somos llamados. Y definitivamente todos hemos sido llamados con un propósito. Dios te bendiga.